Muy bien. En este ejemplo vamos a construir un libro en Excel que nos permita registrar la remuneración del personal de una empresa. Es decir, vamos a construir una planilla de remuneraciones. La idea es explicar el proceso para el desarrollo del libro Planilla de Remuneraciones y poder resolver las distintas fórmulas que necesita este ejercicio para poder mostrar la planilla. Es importante que mencionemos que para poder calcular la planilla necesitamos antes ingresar algunos datos. En la parte superior podemos observar dos tablas, una que es información referencial y la otra que es tabla de tasas y porcentajes. Vamos a ingresar estos datos para que nos permita trabajar con la planilla de remuneraciones. En la información referencial, por ejemplo, vamos a colocar los valores relacionados a la remuneración mínima vital. Entonces, vamos a colocar la descripción, la remuneración mínima vital, RMV, el monto, que en este caso es 1025 para nuestro ejemplo. Luego también tendremos la asignación familiar. La asignación familiar para nuestro ejemplo será el 10%, es decir, 102.5. Y también tenemos salud, que para nuestro ejemplo será un porcentaje. Es decir, ubicamos primero el formato y luego colocamos que este es el 9%. Bien, vamos a trabajar con esos valores para nuestro ejemplo. Ya tenemos la información referencial. Para poderlo hacer mucho más manejable el acceso a los datos, vamos a utilizar la asignación de referencia por nombre. Para poder asignar nombres de referencia, tenemos que utilizar el cuadro de nombres en Excel. Eso significa que vamos a seleccionar la celda o el rango y asignarle un nombre. Y luego vamos a ubicar dentro del cuadro de nombres e ingresar o digitar el nombre a asignar. Por ejemplo, en el caso de la remuneración mínima vital, vamos a seleccionar la celda C3 que contiene 1025 y aquí en el cuadro de nombres, como vemos que aparece, aquí vamos a colocar RMB. Ya está. Ahora lo mismo hacemos con la asignación familiar. AF. Y lo mismo vamos a hacer con salud. ES. Ya tenemos entonces asignados en el cuadro de nombres cada uno de nuestros datos de información referencial. Luego vamos a ir a la tabla de tasas. Tabla de tasas y porcentajes. Para este caso vamos a hacer solo dos ejemplos, porque la idea es que podamos luego basarnos en este ejercicio para poder responder algunas preguntas. Entonces,
Vamos a pensar en que tenemos primero, por ejemplo, el código ONP, que sería el organismo de normalización y bueno, vamos a suponer que el otro es una AFP. Vamos a suponer que es una AFP que es la AFP integración. Supongamos que la AFP integración. Para nuestro ejemplo, obviamente. Entonces, tenemos ahora que definir cuáles son las tasas, los datos relacionados a las tasas y a los porcentajes. Por ejemplo, en el caso de la ONP, tendríamos, para nuestro ejemplo, un 13%. Y en el caso de la AFP, hay tres datos: el aporte obligatorio, la prima y la comisión. En el caso de el aporte obligatorio, vamos a pensar en que esto es 10%. En el caso de la prima, vamos a pensar en que esto es 1,74. Vamos a darle los decimales para precisión, para que se vean los decimales. Y luego, en la comisión, vamos a pensar que esto es 1,55, para nuestro ejemplo. Ok, nuevamente vamos a ver los decimales y ya está. Muy bien, ya tenemos para nuestro ejemplo los datos que necesitamos. Tenemos los datos de remuneración mínima vital, asignación familiar, salud. Obviamente sabemos que salud es por parte del empleador, pero también tenemos tabla de tasas y porcentajes. Y estamos asumiendo de que podemos tener a un trabajador registrado o afiliado a la ONP o afiliado a la AFP Integración. Muy bien. Una vez que hemos definido estos datos, ahora sí vamos a irnos a construir la planilla. Y es aquí donde vamos a hacer uso de las fórmulas que nos provee Excel para poder hacer nuestro trabajo dinámico y que esto funcione. Voy a ingresar algunos datos de ejemplo. Muy bien. Ok, ya tenemos los datos. Ahora vamos a llenar los datos de la fecha de ingreso.
Ya está. Ok, vamos a llenar datos de ejemplo para esto. Ahora sí. Bien, muy bien. Hasta aquí entonces, lo que nosotros hemos hecho es llenar los datos de los trabajadores. Y aquí viene la parte que vamos a trabajar haciendo uso de las fórmulas. En principio, en la parte superior hemos colocado una parte que dice asignación familiar, pero se entiende de que algunos trabajadores van a estar afectos a esa asignación familiar y otros no. En ese sentido, entonces, vamos a tener que colocar, por ejemplo, quienes sí y quienes no están afectos a esa asignación familiar. ¿Ok? Y luego tenemos que definir también quiénes están en la FP o quienes están en el otro régimen. Por lo tanto, colocamos, ¿ok? Muy bien. Hasta aquí entonces, lo que estamos haciendo es definir a qué régimen pertenece uno y otro empleado. Ya sabemos también si el empleado tiene o no tiene una asignación familiar o le corresponde una asignación familiar. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es calcular la remuneración bruta, por ejemplo, ¿no? En este caso, la remuneración bruta está relacionada a cada uno de los trabajadores. Para nuestro ejemplo, vamos a asumir, por ejemplo, que tres de nuestros trabajadores tienen la remuneración mínima vital. Entonces, simplemente lo que yo hago es igual RMV. Y ya está. Estoy llamando al nombre que le coloqué para poder identificar el valor de la remuneración mínima vital. Entonces, lo mismo puedo hacer acá y lo mismo puedo hacer en el último. Asumo que León tiene la remuneración mínima vital más una asignación de 100 soles, por ejemplo. Entonces ya tenemos la remuneración bruta y ahora vamos a ver cuáles son los valores que tenemos en la asignación familiar. Fíjense que la asignación familiar tiene un sí o un no en la columna E. Ese detalle es importante porque en el caso, por ejemplo, del trabajador Rodríguez, él sí va a tener un monto de asignación familiar que debería aparecer aquí. Pero en el caso de el señor Josué, él no tiene una asignación familiar. Por lo tanto, debemos hacer que automáticamente no aparezca ningún valor que sume a la remuneración bruta. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para ello tenemos que aplicar una fórmula. La fórmula es bastante sencilla. Vamos a ir a fórmulas, vamos a ir a insertar función. Bueno, en realidad tenemos dos opciones. Tenemos aquí las funciones lógicas, como ustedes pueden darse cuenta, y en las funciones lógicas tenemos la función sí. La función sí comprueba si una condición es verdadera o falsa. Si es verdadera, hace una determinada acción. Si es falsa, hace otra acción. Y eso es lo que queremos, efectivamente. Porque decimos, si tiene asignación familiar, le vamos a sumar el monto.
Si no tiene, simplemente el monto no se va a sumar o el monto es cero, ¿no? Podemos hacerlo aquí en lógicas o podemos ir a insertar función y podemos encontrar aquí la categoría lógica y irnos y seleccionar la función sí. Una vez que le damos a aceptar, nos dice, ¿no? ¿Cuál es la prueba lógica? Nos dice. La prueba lógica es la condición que yo voy a evaluar. ¿Cuál sería la condición? Bueno, la condición es si es que realmente este señor tiene o no tiene asignación familiar. ¿Y dónde vamos a evaluar esa condición? ¿Dónde tenemos que hacer esa evaluación? Bueno, la vamos a hacer aquí, ¿no? En la celda E14. Porque si E14 dice que sí, quiere decir que tenemos que asignarle o tenemos que sumarle la asignación familiar. Entonces decimos E14. Si E14 es igual a sí, dice como automáticamente en el lado derecho aparece verdadero, ¿no? Eso quiere decir que esa condición es verdadera. Claro, tiene sentido, tiene lógica porque E14 tiene la palabra sí y yo lo estoy comparando con la palabra sí. Es como si yo estuviera comparando sí igual a sí. Entonces, efectivamente, E14 es igual a sí. Entonces, la pregunta es, si esto es verdad, ¿qué tengo que hacer? Fácil, tengo que colocarle la asignación familiar. ¿Y cuánto es la asignación familiar? La asignación familiar es 102.5. ¿Y dónde está ese 102.5? Bueno, está en la celda C4. Pero, como ustedes recuerdan, también le colocamos un nombre. ¿Qué pasaría entonces si le colocamos AF? Recuerdan que así le colocamos, ¿no? Cuando colocamos RMV o RMB para remuneración mínima vital, también colocamos AF para asignación familiar. Y fíjense que cuando he colocado AF, al lado derecho aparece automáticamente el valor 102.5 sin necesidad que yo lo escriba o sin necesidad de saber en qué celda está. Simplemente Excel sabe que ese es AF. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si en la celda E14 la persona que aparezca ahí no tiene asignación familiar? Bueno, simplemente le pongo cero. Ya está. Porque si no tiene asignación familiar, yo no voy a sumarle nada. Si se dan cuenta, la función sí ha evaluado la condición y me ha dicho que la condición es verdadera. Y en la parte inferior me dice que el resultado de la fórmula es 102,5. Bueno, le voy a dar a aceptar y fíjense cómo automáticamente apareció la asignación familiar. Como yo tengo y he desarrollado esta fórmula aquí en la celda H14, entonces lo que voy a hacer es simplemente arrastrar hacia la celda H17 y de esa manera logramos el efecto que queremos. Es decir, logramos que la fórmula pueda, cuando esté en la celda H14, pueda compararse con E14, como ustedes pueden ver aquí. Cuando esté en la celda H15, se va a comparar con E15, como ustedes pueden ver aquí en la fórmula. Y claro, como Josué no tiene asignación familiar, entonces
el valor es 0. ¿Qué pasaría si en este caso Jimmy, bueno, todos son nombres ah, creados, no hay ningún nombre real? ¿Qué pasaría si Jimmy, por ejemplo, no tiene asignación familiar? Simplemente yo le coloco aquí no, y fíjense ustedes o presten atención a la celda H14. La celda H14 automáticamente ha cambiado su valor. Eso es lo que queremos. Queremos que la información o las celdas que están afectadas por fórmulas funcionen o trabajen de manera automática ante el ingreso de datos que podamos hacer. Entonces, bueno, vamos a regresar como estaba para el ejemplo. Y ya tenemos la remuneración bruta, ya tenemos la asignación familiar y ahora queremos tener el total de la remuneración. El total no es otra cosa más que sumar la remuneración bruta más la asignación familiar. Por lo tanto, simplemente decimos insertar función, función, colocamos todo, vamos a irnos a la función suma. Ya está, la función suma y nos dice, ¿qué quiere sumar? Ah, quiere sumar desde G14 hasta H14. Sí, eso es lo que quiero sumar. Entonces le doy a aceptar. Y ya está. Vuelvo a arrastrar el cursor y ya está efectivamente la suma. Entonces, esto también es dinámico. ¿Por qué? Es dinámico porque, en principio, si yo coloco aquí, por ejemplo, sí, como ustedes se dan cuenta, varía la asignación familiar y a la vez también varía el total de la remuneración. Entonces es dinámico. También es dinámico porque si yo cambio el monto de la remuneración vital, mínima vital, por ejemplo, vamos a suponer que mañana esta remuneración mínima vital en el país suba a 1.200, por ejemplo. Entonces yo simplemente hago 1.200 y como ustedes se pueden dar cuenta, todo cambia. Todo cambia. Eso es lo que queremos. ¿Ok? Vamos a dejarlo como estaba y continuamos. Ahora tenemos el caso de la ONP. Para este caso, para el trabajador Jimmy, la ONP es el organismo hacia donde él está afiliado. Por lo tanto, entonces, necesitamos calcular cuánto es el porcentaje que él debe ah, aportar a este organismo. Y esto es importante, ¿no? Es importante porque nosotros tendríamos que saber, efectivamente, tendríamos que saber cuánto es ello. En principio, sabemos que este señor está en la ONP porque en la columna de afiliado, ahí aparece ONP, ¿no? Pues ahí está, ahí aparece. Entonces, al aparecer aquí, ¿no? Nosotros estamos seguros que este señor está en la ONP. Pero tenemos que hacer una evaluación, igual como hicimos en el caso de la asignación familiar. Para hacer la evaluación, entonces lo que tenemos que hacer es otra vez una pregunta. Vamos a irnos a funciones lógicas, a la función sí, y vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál sería la pregunta ahora? Bueno, la pregunta sería, ¿a dónde está afiliado? Y en este caso sería F14. Si F14 es igual a ONP,
Y fíjense cómo al lado derecho otra vez aparece el resultado verdadero. Claro, porque ese señor está en la ONP. Entonces, ahora otra vez, tengo dos alternativas. Valor sí verdadero y valor sí falso. Yo tengo que colocar, muy bien, si este señor está en la ONP, entonces, ¿qué valor voy a colocar en la celda J14? Entonces, en este caso, si este señor está afiliado a la ONP, lo que yo tengo que hacer es buscar cuánto es el aporte obligatorio relacionado. Y el aporte obligatorio relacionado a la ONP es 13%. Pero ¿cómo lo extraigo? Bueno, vamos a hacer uso de otra función, que en este caso sería la función buscar v. ¿Qué me va a permitir la función buscar v? Esta función me va a permitir extraer ese porcentaje. ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar lo que aparece en F14 y lo voy a contrastar con lo que aparece en la tabla de tasas y porcentajes. Aquí está. Aquí está la tabla de tasas y porcentajes. Entonces, lo selecciono. Ya está. Y en el caso de el valor que sea falso, es decir, que yo no esté en la, o que el trabajador no esté en la ONP, simplemente va a ser cero. Muy bien. En el caso de la función buscar b o buscar v, necesitamos el valor que estamos buscando, necesitamos dónde lo estamos buscando, es decir, la tabla donde lo estamos buscando, que es la tabla de tasas y porcentajes, y que ya la hemos definido entre E3 hasta I4. Pero también necesitamos saber qué valor es el que vamos a extraer de la tabla. Nosotros necesitamos extraer el porcentaje y entonces le vamos a indicar en qué columna o en qué número de columna aparece ese porcentaje. Bueno, la columna es la número 3, porque en la primera está el código, en la segunda está la descripción y en la tercera está el aporte obligatorio. Por lo tanto, la columna es la columna número 3. Entonces, tengo que colocar aquí el 3. Como nos damos cuenta, ya apareció el valor al lado derecho, 0,13. Pero obviamente, al ser un porcentaje, tiene que ser un porcentaje del total de la remuneración. Entonces, este valor vamos a tener que multiplicarlo por el total de la remuneración. Ajá. Ahora sí, ya tenemos el porcentaje de este valor. Ahora sí le podemos dar a aceptar. Muy bien. Esto también, una vez más, es algo dinámico. ¿Por qué decimos que es dinámico? Porque si yo cambiase, por ejemplo, el porcentaje aquí y yo le coloco 15%, fíjense cómo en la parte inferior también cambia el porcentaje. Vamos a dejarlo, el ejemplo, en 13%. Bueno, es importante que nosotros trabajemos a dos decimales estos valores.
o es recomendable que podamos trabajarlo a dos decimales. Para hacer eso, yo puedo en la apariencia, ¿no? En la apariencia, ajustar los decimales, aumentar los decimales o disminuir los decimales. O puedo también utilizar la función redondear. Vamos a utilizar disminuir decimales y ahora sí. Es decir, tengo 146,58. Ahora vamos a arrastrar para ver qué es lo que pasa. Muy bien. Fíjense ustedes que en el trabajador número 3 y en el trabajador número 4, es decir, en la columna 16 y en la columna 17, ha aparecido un mensaje de error. ¿Cuál es la razón? Recuerden lo que siempre hemos comentado respecto a las referencias absolutas y a las referencias relativas. En este caso, por ejemplo, fíjense dónde está marcando la tabla. A medida que voy avanzando, la tabla también va avanzando, por decirlo así. Yo necesito tener esa tabla siempre fija. Entonces vamos a hacer un cambio en la primera. Voy a ir a fórmulas, voy a insertar función. Y esta tabla, que va desde E3, va a mantenerse fija, ¿no? Dólar $E, dólar $3, dólar $I, dólar $4. Y le doy aceptar. Y ahora lo arrastro. Muy bien. Ahora sí, como ustedes se pueden dar cuenta, ha cambiado. ¿Por qué aparece 0 en la columna, o perdón, en la fila 15, en el trabajador Josué? ¿Por qué? Porque este señor está afiliado a la FP Integración. Y estos cálculos son solamente de la ONP. Si este señor, yo le coloco aquí ONP, fíjense lo que va a pasar en la columna J. Automáticamente va a pasar a tener el valor correspondiente a la ONP. Vamos a dejarlo como está. Muy bien. Hasta aquí entonces, nosotros tenemos ya los valores, incluso con la tasa y porcentajes de la ONP. Vamos a ver ahora el tema de la AFP. El tema de la AFP es prácticamente lo mismo que hemos hecho con la ONP. Solamente que acá hicimos la condición si F14 decía ONP. Si decía ONP, calculábamos. Si no decía, mostramos 0. Acá va a ser lo contrario. Quiere decir que incluso hasta podríamos copiar la fórmula, pero vamos a hacerla otra vez. Vamos a irnos a insertar función. Vamos a insertar la función sí. La prueba lógica sería si F14 dice INT, ahí está. Faltaban las comillas son importantes porque es una palabra. Entonces, bueno, en el primer registro o en la primera fila dice falso, claro, porque Jimmy está afiliado a la ONP y nosotros estamos haciendo la comparación con IN, por lo tanto va a aparecer falso. Ahora vamos a ir a valor sí verdadero. En el caso de valor sí verdadero, bueno, yo tendría que extraer el aporte obligatorio. Y el aporte obligatorio está en la columna 3. Entonces, otra vez, buscar V. ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar lo que aparece en F14. Lo voy a buscar en la tabla. Ahí. Ya saben que colocamos dólar,
para que no tengamos problemas. Y luego, como es el aporte obligatorio, lo vamos a encontrar en la columna 3 de la tabla. 1, 2, 3. 3. Listo, ya está. Eso es valor sí verdadero, ¿no? Valor sí verdadero, vamos a mostrar eso. Y si el valor es falso, simplemente vamos a mostrar 0. Muy bien. Y en este caso, en la función buscar v o buscar b, donde tenemos el valor buscado, tenemos la tabla donde vamos a buscar, pero además de eso, bueno, la columna, además de eso, le vamos a colocar qué tipo de búsqueda vamos a hacer, ¿no? En este caso vamos a colocarle 0. Le damos a aceptar. Y ahora sí, por ejemplo, en este caso aparece 0.1, ¿no? Pero nosotros queremos ese 0.1 multiplicarlo por el total de la remuneración. Entonces, vamos a cambiarlo desde acá. Acá sería 0 por el total de la remuneración, ¿no? Ahí está. Muy bien. Efectivamente. Y efectivamente, en 1025, el 10% es 102,5. ¿Por qué aparece 0 en los demás? Porque no están en la AFP, sino están en la ONP. Por lo tanto, aparece 0. Prácticamente para las siguientes columnas va a ser lo mismo. Lo único que va a cambiar es la columna de donde vamos a extraer los datos. En el caso de aporte obligatorio era la columna 3. En el caso de la siguiente será la columna 4. Y en el caso de la siguiente, de la comisión, será la columna 5. Entonces, lo más sencillo que podemos hacer es simplemente copiar la fórmula, pegarla aquí, pero la columna ya no será 3, sino será 4. Arrastramos. Ajá, ahora sí. Y acá vamos a hacer lo mismo. Ya está. Pero la columna no va a ser 3 ni va a ser 4, sino va a ser la columna 5. Ya está. Arrastramos y ahí están los datos. Efectivamente, para Josué, en la fila número 15, el trabajador número 2, tenemos los datos de la AFP porque este señor sí está en la AFP. Ahora lo que tenemos que hacer es sumar, ¿no? Sumar el total de la AFP. Esto lo hacemos como ya lo hemos aprendido, es decir, utilizando la función suma, o simplemente, si alguno de nosotros desea hacer lo siguiente, colocar igual, seleccionar más, más, y ya está. Arrastramos y ya tenemos nuestros datos. Recuerden que lo ideal es que nosotros coloquemos dos decimales, así como lo acabamos de hacer en este momento. Muy bien, hasta aquí entonces ya hemos visto la asignación familiar, hemos visto el total de la remuneración, hemos visto también si hay un descuento de la ONP o hay un descuento de la AFP. Y todo esto es dinámico. Por ejemplo, si Ana no está en el régimen de la ONP, pero sí está en el régimen
de la AFP, yo puedo colocar aquí INT. Y fíjense ustedes cómo automáticamente todos los datos de la columna J hasta la columna N han variado. Primero porque en ONP apareció 0 y efectivamente es 0 porque no está en ese régimen, pero los datos de la AFP han aparecido. Lo mismo pasa con los porcentajes en el caso de la AFP. Si yo tuviera un incremento, por ejemplo, a 11%, fíjense en la parte inferior, todo lo que es relacionado a la AFP va a cambiar. Y esto es importante porque cuando trabajamos con Excel tenemos que trabajar de forma dinámica. Tiene que suceder que nosotros no manipulemos los datos ni manipulemos la información, sino que gracias a los datos podamos mostrar información y podamos mostrar información exacta, como es en este caso. Vamos a dejarlo otra vez como estaba para nuestro ejemplo. Ahora nos ubicamos en la columna O para poder trabajar el total de descuentos. Y el total de descuentos no es otra cosa más que lo que aparece en la columna J más la columna N. Porque o hay, o hay datos en la columna J o hay datos en la columna N, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Decimos igual J14 más N14. Listo. Arrastramos. Y ya tenemos, ahora sí, el total de descuentos. Obviamente, todos tienen descuentos. Lo que hace la diferencia es el régimen, pero todos tienen descuentos. ¿Y a qué sería igual entonces el neto a pagar? Bueno, el neto a pagar sería, en este caso, otra vez igual, el total de la remuneración menos el total de descuento. Y esto vamos otra vez a arrastrarlo y ya nos está diciendo cuánto es lo que tenemos que pagar como el salario neto. Y por supuesto, no podemos dejar de lado tampoco de salud, porque en el caso de salud podríamos, por ejemplo, pensar en el 9%, aunque hay algunas otras condiciones, ¿no? Hay algunas otras condiciones que podríamos tomar en cuenta en ese sentido. Pero hasta aquí lo que hemos logrado es calcular de forma dinámica el sueldo neto a pagar, incluyendo el total de la remuneración y descontando el total de descuentos, para que un trabajador obtenga el salario neto. Y nosotros poder tener un control de lo que vamos a cancelar o de lo que se está cancelando en la planilla de remuneraciones.